Bendecimos el nombre de Jesús porque Él es bueno, Él es maravilloso. Estábamos viendo situaciones muy delicadas sobre este problema en sí. Tomemos atención todos, por favor. Este problema pienso que es uno de los problemas más grandes y delicados que todos los seres humanos tenemos, y que es pues la terquedad. Es algo con el cual tenemos que lidiar, ¿verdad? Especialmente somos tercos cuando se nos dice no comas mucho de noche, no vas a poder dormir, ¿verdad? Ahí sí se nos para los pelos de punta porque somos obedientes todos ahí. ¿Verdad? Es algo que en realidad incluso la ciencia y la medicina y también el aspecto bíblico recomiendan eso, ¿no? Ahora, son aspectos que bien es cierto que en el Antiguo Testamento nosotros vemos ciertos animales que Dios ordenó que no se comieran, no por motivos espirituales. Eso no tenía nada que ver motivos espirituales, ¿no? En el Nuevo Testamento sí podemos comer, que Cristo pues dijo que no es lo que contamina al hombre lo que entra, sino lo que tiene en el corazón. Pero, pero la Biblia es clara con que tenemos que cuidar el templo del Espíritu Santo de Dios. Tenemos que cuidarlo y no hacer lo que queramos con el templo del Espíritu Santo de Dios. O sea, y hay cosas en las que somos reiteradamente tercos. Tercos porque muchas de las enfermedades que también vienen, aparte de que son por motivos neurológicos, también son por motivos alimentarios, ¿no? Muchas de las enfermedades son por estos dos motivos, por motivos neurológicos, emocionales, y por los motivos alimentarios. Y si usted ve, el ser humano va a seguir siempre teniendo problemas sobre estas dos cosas, por estas dos situaciones, porque pues somos tercos, no queremos dejar ni los problemas emotivos ni los problemas alimentarios. No queremos dejarlo. Entonces hay una terquedad, o sea, es algo que maneja nuestras vidas. Le decía, la vez pasada yo le estaba diciendo en el culto del domingo, pero me recordaba también estos días que le decía el doctor, ¿no? A un paciente que tenía, le decía que dejara varias cosas, y entre esas cosas que le había mencionado le dijeron pues que tenía que dejar la papa huancaína también, ¿no? No sé si ustedes saben de qué manera se hace. En realidad es un poquito pesadito. Y esta persona le decía, no, pues le decía al doctor, doctor, quíteme todo, pero no me quite la papa huancaína. En realidad. En realidad, y el doctor le decía, pues bueno, y ya esas son responsabilidades, sobre su terquedad caen las consecuencias, le dijo así, ¿no? Y en realidad, pues era uno de los alimentos que más daño le producía, porque pues esa crema tiene algunos ingredientes que a este señor le hacía daño. Y no sé en qué hará terminado su estado, eso no lo volví a ver yo, pero sí supe que esa situación era así. Y hay varias cosas que nos hacen daño y nos han dicho y nos han aconsejado, sea en el aspecto de salud, sea por aspectos emocionales, el aspecto alimentario, o sea, los aspectos espirituales. Nos han dicho que ciertas cosas nos hacen daño, pero no queremos dejar, no queremos cambiar. Es un patrón de conducta que hemos desarrollado durante años y no queremos cambiar, simplemente no queremos dejar. El domingo le decía que pues el evangelio es
es un estilo de vida de ordenanzas que atenta contra todo lo que has desarrollado a lo largo de tu vida. ¿Me entiendes? Por eso Nicodemo dice, pues qué difícil, qué difícil. ¿Cómo uno va a entrar de nuevo al vientre de su mamá siendo ya viejo? Eso tiene connotaciones de decir, pues es imposible, cambiar es imposible. Dejar nuestros patrones de vida es imposible, le decía Nicodemo, ¿no? Pero el Señor Jesús fue tajante y le dijo, el que no nace de nuevo, pues está frito. ¿Me entiendes? Para que nosotros podamos acceder al estilo de vida del cristianismo, tenemos que nacer de nuevo, porque es imposible, hermano, si no. Va, como vuelvo y le repito, va contra todo aquello que hemos construido durante tantos años. Ya tenemos una torre ya, ¿no? Y entonces la terquedad se manifiesta cuando viene algo que quiere sacarnos de lo que ya somos. Vamos a ver una de las cosas como Dios mira la terquedad, Jeremías capítulo 13. Manito, qué pena, me repite el versículo, no. Jeremías capítulo 13 del verso 1 al verso 11. Dice la palabra de Dios, así me dijo Jehová, ve y cómprate un cinto de lino y cíñelo sobre tus lomos y no lo metas en agua. Y compré el cinto y conforme a la palabra de Jehová y lo puse sobre mis lomos. Vino a mí por segunda vez palabra de Jehová diciendo, toma el cinto que compraste que está sobre tus lomos. Hasta ahí un momento voy a hacer una pausa. No sé si alguien me puede colaborar, leerlo en la traducción NTV, que ahí literalmente nos va a decir qué cosa es el cinto, ¿no? Si alguien lo puede leer en la traducción NTV. Esto me dijo el Señor, ven y cómprate un calcetino de lino y póntelo, pero no lo laves. Ok, Así que compra. un ratito. Ahora ya veo qué cosa es el cinto, ¿no? El cinto es un calzoncillo, decente, pero, no esos calzoncillos, cosas extrañas que hoy en día a veces hay señoras que utilizan. Que ese también vamos. Ya le he dicho a mi esposa que ese es uno de los temas que tiene que tocar en el culto de matrimonio, en el culto de mujeres, ¿no? ¿Me entiende? Eso es un tema muy, muy delicado que tiene que tocar en el culto de mujeres, que vamos a ver en las escrituras desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, que hace hincapié sobre este tipo de cosas que desgraciadamente hay cristianas que utilizan cosas muy indecentes, muy indecorosas, muy pervertidas, ¿me entiende? Muy pervertidas propio. Y que eso vamos a denotar en lo que dice las escrituras, ¿no? Ahora, sigamos leyendo lo que nos dice Jeremías. Si lo puedes seguir leyendo, hermano, otra vez del verso 1 en adelante. Esto me dijo el Señor, ve y cómprate un calzoncillo de lino y ponte, pero no lo laves. Así que compré el calzoncillo como me indicó el Señor y me lo puse. Luego el Señor me dio otro mensaje, tómate el calzoncillo que tienes puesto y vete al río Éufrates. Allí escóndelo en un agujero entre las rocas. Así que fui y lo escondí junto al Éufrates como el Señor me había indicado. Mucho tiempo después, el Señor me dijo, regresa al Éufrates y toma el calzoncillo que te dije que escondieras. Así que fui al Éufrates y lo saqué del agujero donde lo había escondido, pero ahora estaba podrido y deshecho. El calzoncillo ya no servía para nada. Entonces recibí este mensaje del Señor. Así dice el Señor.
Esto muestra cómo pudriera el orgullo de Judá y de Jerusalén. Esta gente malvada se niega a escucharme, tercamente siguen sus propios deseos y rinde cultos a otros dioses. Por lo tanto, se volverán como este calzoncillo, no servirán para nada. Tal como el calzoncillo se adhiere a la cintura del hombre, así he comprado a Judá y a Israel, para que aferren a mí, dice el Señor. Iba a ser mi pueblo, mi orgullo, mi gloria, un honor para mi nombre, pero no quisieron escucharme. Ok. ¿Cómo mira Dios la terquedad? ¿Cómo mira Dios la terquedad? Como un calzoncillo podrido, no lavado, ¿verdad? O sea, de esa es la manera como considera Dios la terquedad. Esta es una analogía bastante implícita, muy importante, para poder entender esta aplicación analógica que el Señor está versando sobre cómo Dios detesta la terquedad. La terquedad, en este caso, es algo que se nos ha mostrado, pero que no queremos acceder y queremos seguir viviendo como se nos da la gana. Y entonces Dios utiliza al profeta y le dice, te vas a comprar un calzoncillo, después de un tiempo te lo vas a quitar, pero no lo vas a lavar. Más bien antes lo vas a llevar al río Éufrates y dentro de las aguas lo vas a esconder. Y después de un tiempo vas a ir y lo vas a sacar. Usted se imagina un calzoncillo no lavado, un calzoncillo dentro de las aguas y sale de ahí podrido. ¿Usted se imagina el olor de eso? ¿Ah? ¿Usted se imagina, hermano, lo que es eso? Y Dios dice así, esta es la manera como yo miro la conducta de mi pueblo. Algo detestable, aberrante, podrido, asqueroso, maloliente, ¿no? Literalmente el Señor dice desde el verso 9, así dice el Señor, esto muestra como esto muestra como pudriré el orgullo de Judá y Jerusalén. Esta gente malvada se niega a escucharme, tercamente siguen sus propios deseos y rinden culto a otros dioses, por lo tanto se volverán como este calzoncillo, no servirán para nada. Aparte de que Dios mira repugnantemente la terquedad, la terquedad es algo abominable ante lo, algo que le produce náuseas a Dios. Y por lo tanto, esto pues destroza decir teología, esa banalidad que dicen que por ahí que al tiempo de Dios van a cambiar. Esto destroza ese tipo de concepto que hay gente que por ahí habla eso, que al tiempo de Dios, cuando Dios lo toque, o cuando Dios no sé qué cosa, o cuando Dios no sé. No, hermanos. O sea, Dios detesta la terquedad hasta tal punto de compararlo así con algo tan obsceno, tan sucio, tan asqueroso, de tanta podridumbre. Nosotros tenemos que considerar los aspectos bíblicos, cómo Dios mira cierto tipo de cosas. Esto se llama conocer el carácter de Dios para no hacer cierto tipo de conceptos que no existen por ninguna parte de las escrituras y que desgraciadamente hay mucha gente, aunque si usted no me crea, hermanos, hay gente que está metida dentro de una iglesia y hay gente que no va a una iglesia porque tienen esa definición donde dicen, hay gente que está metida dentro de una iglesia donde no vive como Dios manda, y hay gente que no va a una iglesia y donde ambos me han dicho.
Es que, hermano, usted tiene que entender, no es con esfuerzo ni con espada, no es porque usted me amenaza que yo voy a cambiar, es al tiempo de Dios que voy a obedecer. Ah, ¿y cómo es eso? No, usted no tiene que forzar, usted no tiene que insistir, es al tiempo de Dios. Los tiempos de Dios son perfectos, dicen. Y todavía semejantes sinvergüenzas hablan cosas que ni siquiera entienden, mira. O sea, yo termino diciendo una pregunta, ¿no? Le pregunto, y mientras tanto, ¿cómo vas a seguir viviendo? Porque esa es la pregunta lógica, ¿verdad? La logística es eso. ¿Cómo vas a seguir viviendo? Una vida desgraciada. Ahora yo les llevo a esto, ¿no? A menos a razonar un poquito. Les llevo a razonar un poquito y les digo, si vives una vida asquerosa de pudridumbre, que Dios detesta esa conducta, entonces, ¿cómo crees que Dios te mira? Ah, pero Dios es amor, hermano, Dios es amor. Sí, yo sé que Dios es amor y todo lo que tú quieras. El hecho de que Dios te tenga paciencia para que te arrepientas no quiere decir que es al tiempo de Dios que tú vas a cambiar. Lo que vas a causar es que Dios llegue a sus límites y comience a hacerte ver que la terquedad te va a causar perjuicios atroces. Y vas a llegar al punto que te vas a volver tan duro, tan insensible, que no vas a servir para nada. Por eso que hay cristianos zampados dentro de una iglesia que no sirven para nada. Y no porque no sirven para nada, porque no quieren cambiar sus vidas. No quieren vivir de la postura que Dios ha determinado. Dios se lo dice claramente a Jeremías. Ese pueblo, por la terquedad que tiene, está como un calzoncillo podrido, y si siguen así, va a llegar el punto donde pues van a ser totalmente inservibles como ese calzoncillo podrido. Nadie se pondría un calzoncillo podrido. Nadie. Y Dios está diciendo, una persona que se mantiene en su terquedad va a llegar a ser como un calzoncillo podrido. Esta es la posición teológica sobre cómo Dios define de lo que es la terquedad. O sea, si a usted alguien le pregunta un día, hermano, ¿cómo Dios define la terquedad? Basta que usted le lea Jeremías 18, perdón, Jeremías 13, en la versión NTV, ¿ya? Basta que usted le lea eso. Y eso es bastante dura, ¿verdad? Bastante dura. O sea, no es que nosotros leemos la Biblia para seguir viviendo como nosotros queremos, y no es que se nos dice de cómo tenemos que vivir para hacer caso omiso a eso y hacer lo que se nos da la gana y que no va a pasar nada. No, la palabra de Dios es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es lo que ha trazado de cómo el Hijo de Dios tiene que vivir. Cuando esto viene a ser violentada, pues Dios, yo sí estoy de acuerdo y yo creo que Dios tiene paciencia, pero yo no creo, porque no me enseña la Biblia por ninguna parte, que es al tiempo que de Dios voy a cambiar, ¿no? De que Dios tiene paciencia y misericordia, sí. Pero mientras llega el punto o llega el tiempo donde decida arrepentirme y rendirme a los pies de Dios, ya he acumulado consecuencias terribles. Y no hay nadie que practique el pecado que le vaya bien, hermano. No hay nadie. No hay nadie. Que la Biblia dice que la paga del pecado es ¿qué? Es muerte. Y entonces,
¿Nos conviene creer esa teología donde dicen que al tiempo de Dios voy a cambiar o nos conviene cambiar cuando Dios nos habla? ¿Verdad que nos conviene cambiar? Y esto lo saben muy bien nuestros hijitos pequeños, ¿sí o no? Nuestros hijitos pequeños saben muy bien, usted le dice, te conviene obedecerte, ¿sí o no? Obedecerme, perdón, no obedecerte. Te conviene obedecerme, porque ellos ya saben. Esa misma aplicación lo tenemos que desarrollar en nuestras vidas, no solamente en lo que se nos da la gana o en lo que nosotros creemos que se tiene que desarrollar solamente. Ahora, les decía, ese es el primer punto y el más importante de todo este estudio, es ese punto que acabamos de tocar, cómo Dios mira la obstinación o la rebeldía, ¿no? La terquedad. Ahora lo que vamos a ver es permitido que un cristiano viva como se le da la gana, después de conocer la palabra de Dios y todo eso. Si usted me acompaña a Efesios capítulo 4, si alguien lo puede leer en la versión NTV también. Le voy a decir en estos momentos el verso, el verso 17 en adelante. ¿Alguien lo tiene? Con la autoridad del Señor digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sexuales y practican con gusto toda clase de impureza. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las aptitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Así que dejen de decir mentiras, digamos siempre la verdad a todos porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Ok, Además, ahí lo mano, ahorita, gracias. Ahora vamos a leerlo también en la versión TLA. No se olviden de las palabras particulares que tiene esta traducción. Yo les voy a leer ahora en la traducción TLA. También búsquenlo ustedes. Se los voy a leer yo, esta traducción TLA. Tome atención y mire lo que nos dice. El versículo 17 en adelante dice, ahora les pido de parte del Señor Jesús que ya no vivan como los que no conocen a Dios, pues ellos viven de acuerdo con sus tontas ideas. Son gente ignorante y terca, que no entiende nada, y por eso no disfruta de la vida que Dios da. Han perdido la vergüenza, se han entregado totalmente a los vicios y hacen toda clase de indecencias. Pero esto no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, porque ustedes oyeron el mensaje acerca de Él y saben vivir como Él manda, siguiendo la verdad que Él enseñó. Por eso, ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Ahora vamos a quedarnos ahí en la lectura
Ahora nosotros tenemos que ver por revelación de las Escrituras, de la palabra de Dios. Dios permite que el creyente pueda seguir viviendo en una actitud de terquedad, ¿no? Mire, esta última parte es muy importante. Verso 22 dice, por eso ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Y mire el verso 23 y 24. Ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar, ¿va? Entonces, eso es lo que decíamos al inicio, una de las definiciones de lo que es la terquedad. La terquedad es una obstinación de mantenernos en nuestra propia posición, en un pensamiento que hemos desarrollado a lo largo de nuestras vidas. El ser humano, aunque si viene a los caminos de Cristo, viene con ideas, con formas, con estilos, con costumbres y con tradiciones que ha desarrollado a lo largo de su vida. La pregunta es, ¿no? Porque esa es la pregunta. Estoy dispuesto a cambiar todo eso, todo, hermano, todo eso lo que yo consideraba importante, principal, adecuado, moral, educativo. En esto podemos involucrar logros, ambiciones, títulos, profesión, en tantas otras cosas. ¿Estamos dispuestos a cambiar todo eso por la verdad del Evangelio? Trabajen más en esta área, no hable así, no salga con tal, no se junte con tal, porque la Biblia dice así, no busque un trabajo que lo va a desocupar de las cosas de Dios, porque lo va a enfriar. Todo, pero es como que no es con ellos, es como que no es con ellos. Tome atención y mire, esto es algo muy delicado. Ya le habíamos dicho que nosotros tenemos que tener mucho cuidado en estos aspectos, hermano, porque la Biblia es muy radical, que va a ir a aplastar todo lo que estás acostumbrado a hacer, todo. ¿Me entiende? Totalmente todo. Y si usted que está zampado dentro de una iglesia no está dispuesto a cambiar todo, pues lo único que le va a causar el evangelio, ¿sabe qué cosa es? Fastidio, amargura, aburrimiento. ¿Me entiende? Eso le va a causar el evangelio. Porque si usted ve, cada vez que escucha una exposición o cada vez que lee la Biblia, pues claro, si la lee con atención, usted va a ver que pues es radical la Biblia. Usted cuando escucha una exposición bíblica, usted va a ver que es un atentado contra todas sus costumbres, contra todas sus ideas, su manera de ser. Y hay muchas personas que salen diciendo, ¿no? Ay, es que yo soy así, así me criaron. Es que yo soy sensible. Es que yo soy, es que yo no respondo, yo me callo y no digo nada. Y yo dejo que todo el mundo me aplaste. Y no, yo soy muy respondón. Ay, es que a mí me dijeron que tenía que ser macho, camacho. Ya. Es que usted no pasó lo que yo pasé.
es que yo estoy acostumbrado a vestirme así, es que yo estoy acostumbrado a ser así, y todos tenemos, miren, le voy a decir una gran verdad, hermano. ¿Sabe por qué hoy en día hay miles, 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 miles de iglesias protestantes? Porque casi todas las iglesias se dedican solamente a satisfacer sus deseos personales. Casi todas las iglesias, no todas, pero casi todas. Me estoy dejando entender. Y ahora si usted ve las estadísticas de las iglesias, ¿cuánto tiempo se dedican a una reunión eclesiástica, hermano? A una koinonía se llama en el griego, o sea, una reunión entre hermanos, a un pasar el tiempo edificante en el espíritu, koinonía se llama eso. ¿Sabe a cuánto lo han reducido ahora? Lo han reducido a 20, 30, 40. Y si por ahí hay una hora, hora y media, o 2 horas y media, es solamente música, bailadera, comedera, eso. A eso lo han reducido la iglesia de Jesús. Porque en realidad, hermanos, yo varias veces he confrontado a mucha gente, ¿no? Y yo decía, yo no entiendo, o sea, ¿para qué va usted a una iglesia si le están dando lo mismo que lo que hacía cuando no iba a una iglesia? ¿Qué sentido ir a una iglesia donde le dan lo mismo que usted lo puede tener afuera de la iglesia? ¿Qué sentido tiene? La iglesia te tiene que dar algo totalmente diferente a todo lo que has vivido antes. Totalmente. Y si eso involucra cambiar tus planes, tus propósitos, tus proyectos, tus anhelos, tu forma de vestir, tu forma de hablar, dónde vas a vivir, con quiénes te vas a juntar, todo eso involucra el evangelio. Todo. Ay, si usted quiere nada más, si usted pensaba que el evangelio solamente es para los borrachos, para los drogadictos, para los rateros, como mucha gente dice, ¿no? Ah, no, es que yo no voy a la iglesia porque yo no soy ratero, yo no soy borracho, yo no soy matón, yo no soy fumón, yo no soy violador. ¿Y quién dice que el evangelio es para ellos solamente? No es así, pero sin embargo hay mucha gente que está dentro de una iglesia donde dice, ve, no lo dicen, pero es así, ¿no? Ve, gracias a Dios yo no voy a la disco, gracias a Dios ya no voy a la disco, ya no voy al cocus, ya no voy a, ya gracias a Dios ya no tomo. Gracias a Dios ya no me junto con la chusma. Pero sin embargo, tienen terquedades en varias cosas que no quieren dejarlo. Hay tantas terquedades donde no quieren, no se meta con eso. Las mujeres, sobre todo el modo de vestir, no, a mí me gusta vestirme así. A mí me gusta andar todo apretado como salchicha, ¿sabes? Y tenemos que entender una cosa, hermanos, que el evangelio no es para endulzarlo, para darle gusto a que usted pueda seguir haciendo como usted quiere, no es así. El evangelio va a atentar contra todo lo que estamos acostumbrados a hacer. Contra todo. Y por eso es que Pablo comienza de esta manera. Mire, versículo 17 dice, ahora les pido de parte del Señor Jesús que ya no vivan como los que no conocen a Dios. ¿Esto a qué alude? A que los que conocen a Dios tienen que vivir diferente a los que no conocen a Dios. ¿En qué sentido?
en solo no tomar, o en solo no beber, en solo no hacer cosas de ratería o narcotráfico, no, en todo el sistema de vivir, en todo. Por eso es que dice, ahora les pido de parte del Señor Jesús que ya no vivan como los que no conocen a Dios. La traducción Valera lo dice de esta manera. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los gentiles que andan en la vanidad de su mente. Esta traducción lo dice de esta manera. A los que no conocen a Dios, pues ellos viven de acuerdo a sus tontas ideas. ¿Cómo lo llama Dios a las personas que no están en el camino del Señor? Sus ideas son tontas. Por más elocuentes, grandiosas que son sus ideas, hermano, para Dios no es nada. Es tonta. Es torpe esa idea. Porque llegar a pensar que los títulos, logros, objetivos, dinero, propiedades, bienestar, llegar a pensar que esas cosas son más importantes que la vida eterna es lo más torpe que podemos llegar a pensar. Literalmente lo más torpe. Porque ninguno de nosotros escogería un trabajo donde le pagan 10 euros al mes y en otro trabajo le pagan pues 2.000 euros al mes. Ninguno escogería el de 10 euros al mes. Ninguno. ¿Qué le dirías a una persona que hace eso? ¿Verdad? Qué torpe que eres. Y si eres salvadoreño, diría, qué torpe que sos vos. ¿Verdad? Qué torpe que sos vos. Entonces eso es lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo, si ustedes prefieren ese sistema de vida que al sistema de vida de Dios, es lo más torpe que puede llegar a existir. Eso es una tontería. Pero sin embargo, ¿cómo cree que el cristiano de hoy considera las cosas de Dios? Como una pérdida de tiempo, como un aburrimiento, como algo ay. Por eso es que desgraciadamente vivimos, en vez de crecer, de aumentar, disminuimos más las cosas espirituales, porque en realidad estamos intercambiando las verdades. O sea, para nosotros ahorita lo más importante es lo terrenal. Lo espiritual puede esperar. Hay tiempo. O cuando queda tiempo. Y nada más tenemos que examinar nuestro estilo de vida, tenemos que examinar nuestra manera de vivir. Entonces sigue diciendo, ¿no? Porque los que no conocen a Dios viven en sus tontas ideas. Verso 18. Son gente ignorante y ¿qué? Terca. Ahora, quiero decirle, son tercos porque ignoran la verdad. Son tercos, hermanos, son ignorantes porque no quieren creer, que es diferente. ¿Sabe cómo lo llama en otras partes Pablo a esto? Lo llama incredulidad. Y aunque si usted no lo crea, hay gente que está zampada dentro de una iglesia que es incrédula, que no quiere acceder a esas verdades, porque si de verdad nosotros creyéramos a lo que dice la Biblia, a la demanda de la Biblia, pues tendríamos un estilo de vida como verdaderos cristianos, hijos de Dios. Entonces Pablo está llamando una exhortación, pero llevando una similitud, y él está diciendo algo muy delicado, algo muy... La gente del mundo que no conoce a Dios no es porque no conoce
o no es porque ignora o nunca le han hablado, sino porque es incrédula. ¿Y por qué es incrédula? Porque es terca. Alguien no puede ser terco si no conoce. No sé si me estoy dejando entender, ¿no? Entonces, alguien no puede ser terco si no conoce, por lo tanto, la connotación de la palabra ignorar ahí no es en un sentido literal, extenso en su totalidad, sino que la palabra ignorar ahí es de incredulidad, o sea, soy incrédulo, porque solo un incrédulo puede negarse a hacer lo que Dios manda. ¿Me entiendes? Y la palabra ignorar también significa detestar, dejar o abandonar una verdad. Eso también significa la palabra ignorar. Por lo tanto, hay personas que están zampadas dentro de una iglesia que ignoran, hermano. Porque si usted le pregunta, ¿de qué predicamos el domingo? A ver, yo sé, hermano, yo sé. Yo lo tengo en mi corazón, en mi mente. A ver, pero ¿de qué predicamos? Ah, yo sé, pero... Y si tú le preguntas, pues, ¿de qué? ¿De qué? Pues, hermano, ¿de qué? ¿Qué versos? O sea, ¿qué? Pues yo estuve y hasta lloré yo en la predicación. Y si te das cuenta, al momento la gente como que ignora esas verdades que le has predicado. Como que nunca ha escuchado. ¿Verdad? Porque después de la predicación siguieron al celular. Siguieron al celular. Toda la noche. Y todavía ya anda toda la noche sin parar. Y si usted se da cuenta, a esas personas es donde Pablo se está diciendo, no vivan como esa gente que no conoce a Dios. A propósito, ignoran las cosas de Dios porque son tercos. Son tercos. Y triste y desgraciadamente, pues, Pablo le está hablando a los cristianos, ¿no? El cristiano conoce, pero ignora, perdón, conoce, pero desprecia el conocimiento y se vuelve ignorante. ¿Y por qué se vuelve ignorante? Porque es terco. La terquedad nos hace ser ignorantes de grandes verdades. En este caso, Pablo se va a referir a la manera conductual de lo que vamos o de lo que tenemos que vivir. Este verso o este tramo de la Biblia es específicamente, solamente al estilo de vida que tenemos que vivir en cuanto a lo conductual. Claro que este libro de Efesios está lleno de doctrina, pero los textos que estamos leyendo está lleno de enseñamiento conductual. Solamente conductual. Pero para llegar a esto, él ya ha trazado un sistema teológico bastante profundo de lo que significa ser hijo de Dios. Entonces, por eso es que llega al punto de decir, pues no, nosotros no podemos vivir como la gente que no conoce a Dios. Ellos viven en sus tontas ideas. Son gente ignorante y terca, que no entiende nada y por eso no disfruta de la vida que Dios da. Ahora, en esto se trata. Esto se trata de la vida cristiana, ¿no? Realmente hay que ser torpes, de no vivir como Dios manda y creer que lo que para nosotros es importante nos lleva a vivir una vida agradable, una vida correcta, una vida de bendición. ¿Por qué hay cristianos así, hermano? Hay cristianos que corren tras sus objetivos pensando que eso es la verdadera satisfacción. Y Pablo está diciendo, mire, son gente ignorante y terca que no entiende nada.
Y por eso no disfruta de la vida que Dios da. ¿Cuándo se disfruta de la vida? Cuando vivimos la manera que Dios ha establecido. ¿Por qué encuentra cristianos que viven sin sentido hoy en día y que viven todo su tiempo solamente peleando, todo el tiempo viven una vida llena de desilusiones, lleno de amargura, lleno de odio, lleno de contiendas, lleno de insultos, lleno de preocupaciones, de desesperaciones? ¿Por qué cree? ¿Cree que son cristianos obedientes a lo que dice la Biblia? ¿O cree que son cristianos tercos? Por eso es que hay cristianos que no disfrutan, hermano, no disfrutan del cristianismo. El cristianismo es una iglesia, la iglesia, ya viene el martes y el jueves, y el pastor va a poner ahí que estemos puntuales a las 9, no sabe que yo tengo que comer esta hora. Ay, que yo tengo que trabajar, que tengo que bañarme esa hora. ¿Por qué cree que no disfrutan de la vida cristiana? ¿Por qué cree? ¿Por qué creen que es un peso? ¿Por qué creen que es un aburrimiento? ¿Por qué creen que ya no soportan nada? ¿Por qué creen? Creo que estuviéramos más a gusto, hermano, cuando estábamos predicando ahí, ponga su popcorn, sus papitas fritas y su salchicha al lado y al momento de predicar, coma de cosas de todo lo que quiera. ¿Por qué cree que la exposición, la predicación expositiva de esta manera, temática como la que estamos abarcando ahorita, sobre la terquedad, son cosas que a veces disgustan? Porque en vez de amar más las cosas de Dios, de llevarnos más a un verdadero arrepentimiento, de dedicarnos más a la vida espiritual, ¿por qué nos da fastidio? ¿Por qué? Entonces Pablo sigue diciendo, no voy a volver a leer el verso 18, dice, son gente ignorante y terca que no entiende nada. Si la persona que está a tu lado, el que no vive como Dios manda, es una persona que no entiende nada. En italiano dice, no capisce niente. Realmente, hermano, aunque se cree la persona más sabia del mundo, aunque se cree la persona más inteligente, más preparada del mundo, si no vive de la manera que Dios ha determinado, no capisce niente. No importa cuánto sepa secularmente, pero si no vive en los parámetros de Dios, esa persona vive tontamente. Versículo 19 dice, han perdido la vergüenza, se han entregado totalmente a los vicios y hacen toda clase de indecencias. Os diga que no es así. Tome atención, por favor. Mire, una persona terca que no hace caso a las cosas de Dios, por consecuencia se vuelve ignorante. Ser ignorante es desconocedor de grandes verdades, aunque sí en el intelecto puede tener el conocimiento, pero no en su estilo de vida y por lo tanto ignora el tipo de vida que tiene que llevar o que tiene que realizar. Y esto es más o menos, hay tantos cristianos que en su modo de responder, en su modo de hablar, en su modo de comportarse, en su modo de tú dices como que no entiendes nada tú, ¿no? Eso es decirle como que eres ignorante. Como que eres ignorante. ¿Y por qué ignorante? ¿Porque desconoce? No, porque es que es terco. Es terco, quiere seguir haciendo las cosas como se le da la gana. Es terco. Ahora miren, no, ese problema se comienza a manifestar en gravísimas consecuencias, donde dice el versículo 19, han perdido la vergüenza. O sea, ya les da lo mismo.
Le da lo mismo. Son sinvergüenzas. ¿Entiendes? Le da lo mismo. Pueden vivir como quieren, le da lo mismo. O sea, vivir como Dios manda, si vive o no vive, ¿qué le interesa a los demás? Son sinvergüenzas, le da lo mismo. Literalmente le da lo mismo. Se han entregado totalmente, perdón, se han entregado totalmente a los vicios. Y cuando habla acá de vicios, no voy a pensar, pues, vicio, alcohol, qué vicioso. Se han entregado totalmente a vicio o a deseos desenfrenados, dice otra traducción. En otras palabras, aquello que lo maneja usted y no que usted maneja eso, ese es un deseo desenfrenado, ese es un vicio como lo traduce acá. Y hay gente que tiene un deseo desenfrenado, lo califica no pecaminoso, porque en su naturaleza no es algo malo, pero es un deseo desenfrenado que no le está permitiendo vivir a lo que dicen las escrituras. Es algo que su objetivo está puesto en eso y no como dicen las escrituras. Por eso que muchas personas jamás van a experimentar qué cosa es la plenitud, la maravillosa vida que es vivir en Cristo Jesús, porque desgraciadamente hay cosas que manejan su vida. ¿Pero por qué? Por la terquedad. La terquedad es terrible, ya lo hemos visto bíblicamente cómo es definida Dios la terquedad. Ahora, han perdido la vergüenza, se han entregado totalmente a los vicios y hacen toda clase de indecencias. ¿O eso no es verdad? La traducción Valera lo traduce de esta manera, mire, el verso 19. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Y hermano, y no se asombre cuando usted ve a cristianas haciendo videos de TikTok, no se asombre. No se asombre a cristianas ahí mostrando sus fotos media así, medias desnudas. No se asombre, porque en realidad no quieren cambiar. Muestra la desnudez del cuerpo. Eso no. Claro, claro, lógicamente. Ahora recuerden cómo comienza Pablo diciendo, ¿no? Esta gente vive como ¿qué? Como tontos. Vive como tontos. O sea, ¿cómo puede ser posible que un cristiano o una cristiana esté comportándose de esa manera? ¿Cómo puede ser posible? O llegar al punto de decir, eh, puedo ya hacer esto, puedo yo irme por aquí o irme por allá, o tener este tipo de juntas. Si ya sabe qué es lo que dice la Biblia, ¿cómo es que puede preguntar? ¿O no dice la Biblia con qué tipo de personas te tienes que juntar? ¿Por qué me tengo que juntar con gente donde la Biblia dice que no me tengo que juntar? ¿Por qué tengo que estar involucrado en cierto tipo de cosas donde la Biblia me dice que yo no tengo que estar involucrado? Han perdido la vergüenza, se han entregado totalmente a los vicios y hacen
hacen toda clase de indecencias. Pareciera ser que no conocen nada de Dios, ¿sabe? Hay cristianos que pareciera ser que no conocen nada de Dios. Hacer todo tipo de impurezas y de tontería y cosas provocativas, pornografías, masturbaciones, deseos, codicias. Por eso, no se asombre porque Pablo está diciéndole a los hermanos de Efesios, no vivan como esa gente que no conoce a Dios. Entonces, la gente que no conoce a Dios, ¿cómo vive? Entonces no se queje cuando uno que no conoce a Dios vive de esa manera. Tiene que orar por ellos. No se espere que ellos sean santos o que sean buenos o que les traten bien y nada. No se espere, hermano, porque esa gente vive, Pablo dice, como tontos, que no entienden nada. No se espere nada bueno de ellos. Pero de los cristianos sí se tiene que esperar todo lo bueno. Todo lo bueno. Y un cristiano no puede, ay hermano, no se meta en mi vida, no se meta en mi vida. Un cristiano no puede salirse con esa, ay no, yo sé lo que hago, yo sé cómo esto, yo sé cómo digo, yo sé cómo hago. No, no puede. No puede tener esa conducta. No puede tener ese comportamiento. Versículo 20 dice, pero esto no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, porque ustedes oyeron el mensaje acerca de Él y saben vivir como Él manda, siguiendo la verdad que Él enseñó. Por eso ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. La traducción Valera lo traduce de esta manera. Mire, tome atención. Versículo 20. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Si en verdad le habéis oído, la palabra oír acá no es solamente escuchar, sino que es una connotación, si en verdad están aprofundidos, si están dedicados. ¿Me entiende? Porque todos podemos oír un mensaje. El problema es que yo no estoy aprofundido y yo no estoy dedicado. Por eso es que Pablo dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Si en verdad yo estoy en Jesús y creo que es el estilo de vida que yo tengo que vivir porque le entregué mi vida a Jesús, entonces yo tengo que acceder a este comportamiento que Dios me manda como yo tengo que vivir, a esos anhelos y propósitos las cuales Dios ha trazado para mi vida. Eso tiene que ser mi razón de vivir en el cual yo tengo que convolverme cada vez más. Es según Pablo, que es inspirado por Dios, nos dice, esa es la manera sabia de vivir. Ahora quiero preguntarle, hermano, cuando usted se encuentra en situaciones, en problemas o tiene una pasión, algo que no quiere cambiar, ¿se pone a meditar en este aspecto de la Biblia o simplemente le da rienda suelta a todo lo que siente? Y cuando le da rienda suelta a todo lo que siente, produce una satisfacción de gozo, de paz, de tranquilidad, o produce solamente momentos de satisfacción, pero después mira la realidad, que es una vida sin sentido y vacía.
Entonces, por eso es que Pablo nos dice algo muy importante, el verso 20 dice, vosotros no habéis aprendido así de Cristo. O sea, como esa gente que es ignorante y que es terca. Al aprender de Cristo nos lleva a vivir, como nos dice acá el verso 22 en la traducción TLA, por eso ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. ¿Ya? Que no hay, no hay oportunidad alguna a que un cristiano se pueda, conociendo el cristianismo y estando dentro del cristianismo, pueda seguir viviendo como antes vivía. En todas las áreas, hermano. En todas las áreas. En otras palabras, si usted conoce a un cristiano que está viviendo diferente a lo que dice la Biblia, usted tiene que decir, hermano, eso es lo que enseña la Biblia, es el enseñamiento de Jesucristo, eso es lo que tenemos que decirnos ambos. Y si le sale con que, no, a mí Dios me entiende, Dios me comprende, es que yo soy así, a mí me gusta así, yo quiero esto, yo quiero el otro, ya sabe, pues entonces en qué está viviendo, ¿no? Entonces, en otras palabras, es una persona que terca. Terca. Basta. Esa es la definición que se tiene. Ahora, versículo de los últimos versos dice, ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar. Nos da oportunidad que podamos tener algo todavía que conduzca nuestras vidas de lo que era antes. Completamente son términos absolutos. Todo, hermano. Ay, no, es que a mí me gusta pintarme de todos los colores, verde, amarillo, celeste. Me gusta hacerme como la Gatúbela, hermano, se mira sexy, 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 boom. Hay hermanas que quieren verse sexys. Sexy se quieren ver. Y pasan no sé cuánto tiempo en esa tontería que dedicarse más a lo que es las cosas espirituales. ¿No? Aquí, que acá, que allá, se hacen unas líneas por aquí, por allá. La verdad, yo he preguntado a alguna hermana, digo, ¿qué sentido tiene eso? Yo estoy de acuerdo que te puedas lavar la cara, echarte tu cremita, hacerte algo decente como una hija de Dios, pero ciertas cosas, hermanos, ¿de dónde proviene eso? De gente ignorante, de gente tonta que no conoce a Dios. ¿O que eso que cree que eso lo ha inventado Dios? Absurdo. Absurdo cierto tipo de cosas. Hay hombres también que no sé qué, hermano. La Biblia define al hombre como varonil y no permite a feminismo. Y hay hombres que tienen unos pantalones que parecen no sé qué cosa. Que hasta las cejas se hacen algunos, hermano. Las cejas que parecen afeminados. Y un día vamos a hacer un estudio muy profundo sobre ese punto de los cristianos afeminados. ¿Es que piensa que Dios permite todas esas tonterías en la vida de un hombre? Toda la mundanalidad se ha metido en la iglesia. Todo. Y Pablo está diciendo, esa gente del mundo vive como tontos. No, eso es moda, hermano. Se mira bien. No sea exagerado. Estudie la Biblia. ¿Usted aprende así de Cristo como esas cosas? Por eso que Pablo dice, si habéis aprendido así de Cristo. Yo no sé si estamos siendo enseñados por Cristo o estamos siendo enseñados por el mundo. ¿Es pecado tatuarse? ¿Cómo vas a preguntar si es pecado tatuarse, Dios mío? ¿De dónde nace eso?
no es del mundo. Es increíble, de verdad, es increíble. Las barbaridades que se mira y que se escucha hoy en día en el cristianismo. Y cuando tú le dices lo que dice la Biblia, pues, no, hermano, hay una terquedad terrible, terrible, terrible sobre varios aspectos. No, yo no tomo, yo no robo, ya. Con esto tiene que estar tranquilo el pastor. Y es que no es a mí quien tienes que agradar, pues. A mí no me tiene que agradar nadie. Lo que yo tengo que considerar, así estoy aprendiendo de Cristo, como dice Pablo. Si es que en verdad, dice, habéis aprendido así de Cristo. ¿Entiendes? Entonces son cosas muy importantes que tenemos que llegar a entender. Ya hemos visto Dios cómo mira la terquedad. Así que no podemos irnos nosotros por la tangente y hacer, en esto sí, en esto no. No, 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 no. Tenemos que ser radicales. Para que usted sepa cómo tiene que ser un varón, una mujer, en todo el estilo, en toda su manera de vivir, estudie mucho la Biblia. Ahí lo encuentra todo. Para que no esté peleando con predicadores que enseñamos la palabra de Dios, estudie mucho la Biblia. Estudie mucho la Biblia. Y cuando me refiero a que estudie mucho la Biblia, dedícale 2, 3, 4, 5 horas, pero estudie la Biblia. ¿Me entiende? Estudie mucho la Biblia y usted va a comprender ahí lo que Dios quiere de nosotros. Ahora, por más estudio que recibamos y si no nos dedicamos a las cosas de Dios como se debe, vamos a volvernos personas tercas porque no vamos a poder cambiar. Sin la presencia de Dios en nuestras vidas, nunca vamos a poder cambiar en toda nuestra manera de vivir. Solamente en Dios podemos lograrlo. La próxima semana, si Dios lo permite, le decía que le vamos a enseñar y vamos a aprender todo. Una de las consecuencias, como le decía, para mi parecer, creo que es la consecuencia más grave de lo que puede producir la terquedad. ¿Me entiende? La terquedad es algo muy, muy, muy grave. No nos permite vivir como Dios manda. Así que dile a la persona que está a tu lado, cuidado con los calzoncillos podridos, que es la terquedad. Cuando le quiere decir a alguien que eres terco, dile calzoncillo podrido. Ya estuvo, ya. ¿Entiendes? Entonces la terquedad es así, es terrible la terquedad. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a no ser tercos y que pues podamos vivir si en verdad estamos aprendiendo así de Cristo. Oremos. Señor,